Hermanos míos, conociendo a Jesús el Cristo, y llegamos ahora a una porción bíblica que define quién es su pueblo, quién es el pueblo del Señor Jesucristo, cuál es la identidad del pueblo del Señor Jesucristo. De eso nos habla Mateo 5, 13 al 16. Nos habla de eso porque inicia diciendo: ustedes son la sal, ustedes son la luz. Al hacer eso, el Señor Jesús, o mejor dicho Mateo, guiándonos a través del Sermón del Monte, lo que hace es conectar la primera parte que identificaba a los bienaventurados, que identificaba quiénes son los benditos, quiénes son los que tienen paz. Todo eso es lo que significa bienaventurados, los dichosos, los benditos, los que disfrutan de algo. Identificaba a los benditos, y luego en la segunda parte del discurso del Sermón del Monte nos va a decir Jesús, el próximo domingo, si Dios lo permite, nos va a decir Jesús, o va a empezar Jesús a enseñarnos sobre cómo debemos entender más profundamente el Evangelio. Entonces tenemos una primera sección del Sermón del Monte que inicia diciendo: bienaventurados, benditos, dichosos los que son esto, esto y esto. Y tenemos una tercera sección del Sermón del Monte que dice: ustedes han oído que se ha dicho, pero yo les digo. Así deben entender el Evangelio, así deben entender mis palabras, así deben entender la ley, y le da un nuevo significado a la palabra de Dios para su pueblo, para la iglesia, para los santos. Pero justo en medio de esas dos partes tenemos la identidad del pueblo de Cristo, la identidad de los ciudadanos del reino, como una conexión entre las bienaventuranzas, que eran varias, y a la misma vez la comprensión profunda del Evangelio. En medio de eso era necesario, piensa Mateo seguramente, era necesario decirle al pueblo de Dios quiénes son ellos, para que se apropien de su identidad, para que echen mano de la descripción bíblica que hace nuestro Señor, el Cristo, el prometido, el Rey, el ungido, el Salvador. La descripción bíblica que hace Él sobre quiénes somos nosotros, qué es lo que estamos haciendo en este lugar, para qué vivimos, para qué existimos, para qué somos, cómo usamos lo que tenemos. Todo eso está enmarcado por quién soy. Y la palabra de Dios inicia diciendo: ustedes son. Eso se repite en dos ocasiones al menos. En el versículo 13, véalo ahí por favor, Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. El versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Así que lo primero que hace el texto bíblico es darnos identidad, establecer, enmarcar quiénes somos. Mateo nos presenta estas palabras de Jesús como una declaración sólida, como si Jesús estuviese hablando a un grupo de discípulos bien constituido, que tiene ya un rato andando con Él, hablando con Él, ministrando y sirviendo a Él. Es decir, entra en detalle, como si estuviera hablando a gente madura en la fe, diciéndoles: ustedes son. ¿Me explico? Cuando en realidad vemos en el Evangelio que apenas acaba de llamar a unos cuantos hombres para el ministerio, pero que ya hay multitudes siguiéndole, porque Él sanaba personas, porque Él bendecía a quienes le rodeaban, haciendo que la maldición de la caída del hombre en pecado retrocediera y la bendición de Dios se extendiera sobre su público. Así que también es un buen tiempo para que el pueblo conozca la identidad. La razón de esta forma de hablar de Mateo consiste en que quiere presentarnos a Jesús como el que nos da significado, como el que determina lo que su pueblo es y establece las líneas de su pueblo, como el rey lo haría con los súbditos o con los conciudadanos del reino. Al leer esta expresión podemos ver la autoridad de Jesús,
al ser Él el que define lo que son sus discípulos y por ende quien perfila sus vidas. Porque es Él el que se pone de pie y dice, ustedes son. ¿Me explico? Es Cristo mismo el que establece quiénes somos nosotros. Se dice en psicología que todo es atravesado por la palabra, que la palabra lo significa todo. Es decir, le damos una silla a un bebé y él agarra la silla y le pega los dientes, la chupa, la saborea. Y usted viene e interviene y le dice, no. El bebé entiende que la silla no es para eso entonces. Y usted toma la silla, la abre y se sienta. El bebé observa lo que usted está haciendo y le da significado a esa silla a partir de eso. Otros toman la silla, le dan vuelta patas arriba y la manejan, ¿han visto? El bebé le da vuelta a la silla y se monta en ella y empieza. ¿Y quién le dijo que era un carro? Si eso es una silla, no era un carro. Pero él piensa que es un vehículo, le da vuelta y la conduce o la empuja como si fuera una carretilla. Conforme el tiempo pasa, a través de la palabra y a través del ejemplo, pero por medio de palabras, nosotros le damos significado al entorno del niño y él aprende que eso es una silla, es para sentarse. Siéntese, es para sentarse. ¿Ve esto? Es para sentarse. Y luego le damos más significado. Siéntese bien, porque se sientan con la cara para atrás, se la montan de medio lado y uno le dice, no, siéntese bien, y lo sienta, lo acomoda. De esa manera vamos dándole sentido a la vida de ese pequeño y él va entendiendo su entorno. Cuidado, viene un carro, hay que cruzar cuando la luz del semáforo está en verde, cuando suena el pitito ese, no antes, no después. ¿Me explico? Y de esa manera, a través de la palabra, le damos sentido. Pues Cristo está haciendo lo mismo. Y a través de la palabra dice, ustedes son. Y nos da un significado. Le da sentido a nuestra vida. Significa nuestra vida de la manera correcta. El apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, habiendo sido yo antes un blasfemo, un perseguidor, un agresor. Sin embargo, me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice. Lo hice en mi incredulidad. Fui lo que fui cuando no sabía yo quién era. Fui lo que fui cuando no sabía para qué fui creado. Fui lo que fui cuando era un ignorante de quién era yo, de quién debía ser yo. Pero ahora, dice Pablo, doy gracias a Dios porque sé quién soy. Sé para qué me quería. Sé para qué me formó. Sé para qué Él fue permitiendo que yo fuera criado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo había sido instruido como un erudito conocedor del Antiguo Testamento. Nadie dentro de los hombres de Cristo, de Dios, nadie en la época de Él era mejor para esa tarea de interpretar o de significar el Evangelio para la iglesia por siempre. Y de proclamar el Evangelio, darle una gran apertura al Evangelio, como solo Saulo lo podía hacer, pero ni Saulo sabía. Y Cristo dice, Él no sabe para qué lo tengo yo preparado. Él no sabe que yo lo he estado entrenando. Él no sabe que yo lo he estado formando para una misión, con un propósito que traiga gloria a mi nombre. Y esa es su verdadera identidad. Para eso es Él, y ni Él lo sabía. Cuando Pablo escribe lo que yo les acabo de leer, se lo escribe a Timoteo. Se lo escribe muchos años después, estando en el ministerio, cuando ha madurado, ha crecido y se ha dado cuenta. Bendito sea Dios, que me dio una identidad. Yo era un agresor, yo era un mal hablado, un blasfemo. Yo maldecía la iglesia, maldecía a Cristo, perseguía a los discípulos, los entregaba a muerte. Yo pensaba que yo estaba en lo correcto, dice Pablo, pero estaba equivocado. Y Dios me dio una nueva identidad. Dios me dijo quién soy. Me tomó, me significó y me puso a andar
de una manera acorde a aquello para lo cual Él me llamaba. Hermanos míos, quiera Dios que a través de esta exposición bíblica nosotros podamos decir como Pablo: doy gracias a Cristo Jesús, mi Señor. Gracias a Él, bendito sea Él. No es difícil llevar a una persona así a un discipulado, porque está agradecido con Cristo, porque entiende que el Señor le ha dado significado. No es difícil hacerlo venir a la iglesia, porque Él entiende quién es Él. No es difícil en su vida diaria que Él se comporte como un cristiano, porque Él entiende quién es Él y da gracias a Dios que ha tenido de Él misericordia, que lo ha salvado, que lo ha rescatado y le ha dado un significado. Lo que acabo de leer está en 1 Timoteo 1:12, para aquellos que solo ven el video, ¿verdad? Los que no podrán estar con nosotros. Así que la palabra de Dios da el significado correcto, no solamente a Pablo, sino a todos los santos. El apóstol Pablo también dice a los corintios, en 1 Corintios 6:11, se los leo: y esto eran algunos de ustedes. 1 Corintios 6:11. Y esto eran, ya no son eso. Ustedes eran antes, como Pablo era blasfemo, en Corinto habían adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, mal hablados, de todo tipo de cosas. Esto eran algunos de ustedes. Ya no son más eso. Ya eso no puede ser, ya eso no debe ser, ya eso no te debe identificar. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran, ahora tienen una nueva identidad. Ya no son lo que antes eran. Ahora son, dice Cristo, sal y luz. Es lo que ustedes son, es lo que nosotros somos. Hermanos, debemos recibir esta identidad con los brazos abiertos. Debemos recibir esta identidad con gozo. Acepta, dice el pastor Paul Washer, el hermano en la fe Paul Washer, acepta, hermano mío, lo que Dios ha hecho, acéptalo, no lo escondas. No lo ocultes de tus compañeros de trabajo. No pretendas guardarlo en un cajón. Acepta lo que el Señor ha hecho. Te ha salvado, te ha limpiado, te ha lavado, te ha dado una identidad. Tú no tenías eso. Tú estabas perdido. Tú estabas confundido. Tú estabas hundido. Y Dios tuvo de ti misericordia. Tu vida solo tiene sentido cuando estás a la luz de la bendita palabra de Dios. Es el único momento en mi vida que es realmente profundo, que es realmente válido, que es realmente útil, en que yo soy realmente quien soy yo. Cuando estoy delante de Dios, en cualquiera de aquellas cosas santas que me llevan delante de su presencia. Oración, lectura, alabanza, meditación, comunión con los hermanos, proclamación del evangelio. Ese es quien realmente soy. Todo lo demás, arena es. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás no me define como persona, sino lo que Dios ha hecho y la misericordia que ha tenido conmigo en mi vida. Y cuando digo, hermano, es todo lo demás, incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lo que sea, el trabajo, lo que sea, las propiedades. Todo eso viene o va, pero el Señor permanece para siempre. Él permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Él es digno de gloria. Él ha estado y Él siempre estará con nosotros todos los días, aunque tiemble la tierra, aunque el mar se ponga bravo, aunque sea lo que sea, Él no pasa. Él es mío y yo soy de Él. Su palabra sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor, gracia, misericordia, bondad, fiel, siempre fiel. Aún a pesar de mí, Él no se mueve de donde Él está y de lo que Él es. Y Él ha dicho quién soy yo. Y Él me ha dado a mí mi identidad, con la cual yo necesito crecer, con la cual yo necesito relacionarme y vivirla. Me dice Él a mí que yo soy sal y que yo soy luz. La primera parte, sal. Todos estamos de acuerdo, tanto los de la antigüedad como los del presente, que la sal permite preservar
y dar sabor. Estamos a unos días de Semana Santa y era común en tiempos antiguos comer pescado que había sido salado para preservarse. Hacer un arroz con pescado que había estado bien lleno de sal desde varios días antes. Luego lo lavaban, lo suavizaban y lo preparaban. Un arroz con pescado que había sido salado para preservarlo como preservante. Además utilizamos la sal para dar sabor. Las cosas sin sal son completamente insípidas. Nada sabe a nada si no tiene sal, ¿verdad? Cuando le ponemos sal, el punto de la sal correcto, eso toma el sabor adecuado, el sabor que está en nuestra expectativa, el sabor que nosotros queremos sentirle a ese plato que nosotros hemos preparado. Pues hermanos, así ha sido desde la antigüedad. Ha sido tan así que Dios dijo lo siguiente. Además, oye lo que Dios dijo: toda ofrenda de cereal. A Dios le traían diferentes ofrendas en el Antiguo Testamento. Toda ofrenda de cereal tuya la sazonarás con sal. Cuando le traían la ofrenda a Dios de cereal, decía Dios: me le echas ahí un poco de sal. Me le pones por favor sal a esa ofrenda de cereal. ¿Con qué intención? Dice un teólogo contemporáneo, la sal era un emblema de permanencia. Oye lo que termina de decir Levíticos 2:13. Para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Para que la sal del pacto de tu Dios no falte. Para que el pacto permanezca. Para que el trato entre Dios y los hombres continúe. Que tu sal no falte, indicando permanencia. Hermanos, cuando Cristo dice que somos la sal de la tierra, está confirmando el hecho de que somos aquellos que preservan, somos aquellos que le dan permanencia. A través de nuestra existencia, la obra de Dios continúa. A través de nuestra existencia como iglesia, la obra de Dios permanece. ¿Éramos nosotros indispensablemente necesarios para esto? No. ¿Le ha placido a Dios utilizarnos? Amén. Por su gracia, por su misericordia, nos ha tomado en cuenta y ha dicho: mira, tú eres la sal. Eso es grande, hermanos. Eso es algo por lo cual es digno glorificar el nombre de Dios y algo digno de meditarse. Le plació a Dios participarme de su reino, involucrarme dentro de su obra y darme a mí el llamado de ser la sal de la tierra. Hemos de glorificar a Dios por eso. El creyente es sal en diferentes formas. El creyente es sal de una manera en que el nombre de Dios se ha glorificado en diferentes maneras. Primeramente, una de las maneras en que sal es dándole permanencia a la tierra misma. ¿Sabes por qué Dios no destruye esta tierra? ¿Sabes por qué? ¿Lo has pensado? ¿Por qué Dios no trae sus juicios y acaba con todo esto? Por causa de los santos, por causa de los que han de ser salvos. Porque Dios no quiere que ninguno de ellos se pierda, sino que todos alcancen misericordia. Así que no retarda sus promesas de juicio, sino que sostiene su ira y con compasión la extiende su misericordia para que más almas sean salvas. Porque nosotros estamos aquí, porque la iglesia está aquí, porque el Señor la tiene aquí. Entonces preserva, sostiene la creación. Por eso no han venido esos juicios del Señor. Dice el apóstol Pablo: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La obra de Satanás, en su más grande exposición, está siendo detenida. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Y mientras detiene esa obra de Satanás, a quien él va a destruir cuando Cristo venga, mientras detiene esa obra, el evangelio está siendo proclamado. La iglesia está existiendo.
el evangelio sigue creciendo y las almas siguen siendo salvas. Hermanos, a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que somos sal. Pero no somos sal solamente como preservantes de una naturaleza caída en este mundo. También somos sal como aquellos que le proclaman el evangelio y le muestran una vida correcta a la gente que le rodea. Somos sal para aquellos que proclamamos el evangelio. La gente no escucharía el evangelio de labios de nadie, a menos que lo escuche de la iglesia. Nadie va a oír nada si nosotros no hablamos. Nadie va a conocer nada si nosotros no exponemos las verdades que salvan. ¿Acaso hay otros que la entienden mejor? Cristo dice que no. Cristo dice, ustedes, mis discípulos, los míos, ustedes son la sal. Todo lo demás no tiene sal. Todo lo demás es insípido. Todo lo demás se va a descomponer a menos que la sal entre en acción. Así que este es un gran llamado y una gracia del Señor, darnos una influencia positiva para proveer a nuestro entorno del evangelio, para proveer a nuestro entorno de un ejemplo social equilibrado, para proveer a nuestro entorno de una muestra de cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, de cómo ser hijos santos. El mundo no tiene esos modelos. El mundo no sabe a quién seguir. Durante años, mientras crecí escuchando a un hombre que hablaba algo que se llamaba enfoque a la familia. Y todo lo que él decía era humanista. Todo lo que él decía eran consejos sobre cómo ser buen esposo, buena esposa, cómo ser buen hijo, cómo ser buen vecino, todo. Y ahora de viejo lo escuché diciendo, si no tenemos a Cristo, no somos nada. Y yo dije, ahora ya nadie lo llama, ahora ya no está en el tele, ahora no aparece en Canal 7. Y ahora sí dice eso. Por ahí había que empezar. El enfoque a la familia, desde el hecho de que Cristo es el que nos da la identidad. Y cuando nosotros tenemos esa identidad, ahora entendemos que somos sal y vivimos como sal, nos movemos como sal en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que se descompone, que se está desmoronando a nuestro alrededor. Además de ser sal, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos luz. Somos luz. Ambas comparaciones, porque es lo que encontramos en Mateo 5, 13 al 16. Dos comparaciones. Ustedes son sal, ustedes son luz. Ambas comparaciones son similares. Una lleva a la otra. Si tú eres la sal de este mundo, si tú eres el preservante de este mundo, el que le da permanencia a este mundo, si yo soy el que sazono este mundo con un sabor espiritual, celestial, glorioso, por ende seré diferente. Por ende mi vida va a iluminar a los que me rodean. Por ende mi forma de proceder traerá luz a las almas que están perdidas. La Biblia dice que Dios había llamado a Pablo para que fuera luz. Dice Hechos 13:47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Pablo se aplica las palabras del Antiguo Testamento a él mismo. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, lo que se dice de Pablo, también se dice de nosotros. Te he puesto como luz. Ahí está el símil, como luz. Nosotros sabemos que lo que nos rodea es un mundo en tinieblas. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a el reino del amado Hijo Jesucristo. Todo eso por gracia, por medio de la fe, a través de una acción del Espíritu Santo, dándonos una comprensión correcta del Evangelio, de la palabra. Y ahora, dice Cristo, ahora tú eres la luz. Ahora a ti te he puesto como luz.
Ustedes han visto cuando se va la luz, de pronto en una noche se va el fluido eléctrico. Bendito aquel que tenga un celular en la mano y que lo tenga cargado y ponga la linterna, o el que tiene un foco al estilo antiguo, o una lámpara. ¿Qué se siente cuando encienden de nuevo? ¡Ay, qué alivio! Dice uno, porque nos dio la impresión de que ahora se fue la luz. Pero si alguien enciende una lámpara, si alguien tiene un foco, si alguien puede alumbrar con algo, de inmediato uno descansa. ¡Qué dicha! A veces atravieso el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja a las 11, 12 o 1 de la mañana en mi carro con mi esposa. Y mi esposa va hecha tiras, viendo cada cosa que se mueve, todo la asusta. Y a veces yo apago la luz del carro y nos quedamos a oscuras en medio de la montaña. Y dice: uy, Quito, encienda las luces, prenda las luces. Porque hay un temor increíble, porque hay un pavor, un miedo a lo desconocido, porque no sé qué hay allá afuera, no puedo ver. Hermanos, algunos de ustedes, creo que a todos los santos, Dios les concedió darse cuenta de las tinieblas en medio de las cuales estaban. Yo pasé 3 años orando, yo no podía ver. Yo veía físicamente, pero no veía la luz. No lograba vencer mi pecado, no lograba obtener el fruto anhelado, siempre viviendo en un ciclo de perversión y de dependencia. A tanta maldad apareciera en mi vida. Sabía que eso no era bueno, sabía que eso me estaba destruyendo y destruía mi bien social. A mí me destruía escuchar la música de este mundo. Yo era muy fan de Ricardo Arjona, era muy fan de Bob Marley. ¿Y sabes para qué servía eso? Eso me ponía a mí un sentir de que me vale nada todo. Yo no estudiaba, yo no hacía nada, solo vivía, solo existía y ya. Pero sabía que eso estaba mal, sabía que eso no me bendecía, sabía que eso me estaba destruyendo y no podía cambiar. No lo de la música, no, eso era un efecto que tenía en mí esa música. Eso no es lo que yo no podía cambiar, era mi vida la que no podía cambiar. Hasta que Dios, por su gracia, me dio luz. Algunos de ustedes supongo que se la vieron peor que yo, en drogas, en vicios, diferentes tipos de esclavitud, alcohol, perversiones. Se pierde la identidad, se siente que te persiguen. Hay cosas en tu cerebro que no deberían estar ahí, se supone que no, y yo las veo y las percibo como si fueran reales y me angustian, me deprimen. Hermanos, es un gozo cuando se enciende la luz, cuando brilla la luz del Evangelio, y nosotros, teniendo esa luz, ahora dice Cristo, ustedes son la luz. Esa luz es prestada, esa luz viene de Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es el que dijo eso? Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y ahora ustedes son la luz del mundo. Ustedes son mi extensión. Ustedes son mi cuerpo. Yo soy la cabeza. Ustedes son mi cuerpo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que van a iluminar, son los que van a dar un ejemplo correcto, una muestra del trato correcto, una muestra del buenos días, buenas tardes, que la pase bien. Gracias por comprar, gracias por su servicio, gracias por haber venido hoy. Me alegra verte, qué bueno verte. He estado orando por ti. ¿Cómo va tu vida? ¿Tienes tiempo? ¿Puedes contarme? Quiero hablarte de Cristo. ¿Has escuchado el Evangelio? Ustedes son la luz del mundo. Si la hermana Yendri no hubiera alumbrado a la vida de hermana Erika, no tuviéramos a hermana Erika aquí, no estuviera ahí sentada, y todo lo que le rodea. Ustedes son la luz del mundo. El pastor Francisco Bustos me presentó a mí a un hombre que se llama Dani Avendaño. Me lo mostró en una foto. ¿Sabes qué hice? Dame el número. Yo quiero ir a verlo, quiero conocerlo. Vamos a ir juntos, me dijeron. Así que fuimos. ¿Se acuerda, hermana Monique, cuando aterrizamos esos raros ahí en una microbús vieja allá en Santa Cruz?
Ahí los conocí, ahí los vi por primera vez como familia y como cristianos. Ustedes son la luz del mundo. Y todavía recuerdo cuando le dije al hermano Dani, yo estoy aquí para que cuando te echen encuentres apoyo. ¿Se acuerda, hermano, de esas palabras? Por eso estoy aquí. Y desde que lo dije hasta que ocurrió pasaron meses, casi años. Un día después de orar estaba yo en Chalaco y Dios dijo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás, si no desmayas. Y puso en mi mente al hermano Dani, el versículo y Dani. Un día cualquiera a las 9 de la mañana. Así que lo llamé. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y llegó a la casa y conversamos. Y eso que inició ese día no ha parado hasta hoy. Hermanos míos, así podemos continuar. Así podríamos seguir uno a otro, uno a otro. Ustedes son la luz del mundo. Estamos llamados a brillar. Estamos llamados a ser sal, a ser luz. Dios conecta gente. Dios nos da tratos, oportunidades, relaciones, vínculos para que la palabra de Dios sea proclamada. Sí, en mi camión han estado muchos otros. De hecho, Rafa es uno de los que nunca estuvo. Conmigo no, con papi sí. La verdad es que los camioneros tienen la costumbre de que se suben al camión del otro. Cuando están sin nada que hacer, se suben al camión del otro. Pero han estado varios en mi camión. Uno que le dicen vaquera, ¿verdad? Otro que le dicen que es tiro loco, qué sé yo. Han estado varios en el camión y se suben y me hablan. Y de vuelta yo digo, Cristo, Cristo, toma, Cristo, Cristo. No dan fruto todos, pero algunos darán fruto para vida eterna. Hermanos míos, esto es un excelente llamado. Sal que sala, luz que alumbra. Parece algo sencillo, pero oye lo que dice la Biblia. Verso 13. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Si la sal deja de salar, ¿para qué sirve? El concepto de sal que Jesús tenía no era sal marina refinada y como con flúor. No, la sal de Jesús era una piedra salina, se ponía en un trapo, se colgaba con una vara sobre la olla y se mojaba ese trapo y salía agua con sal que le daba sabor a la comida o que preservaba algún trozo de carne. Agua con sal destilada. Cuando esa piedra ya no daba más sal, la sacaban de la bolsa y la tiraban a la calle. Como era bastante ácida, pero ya no salaba. Al menos servía para matar el zacate de la carretera. Entonces la gente toda tiraba la piedra de sal ya insípida a la calle para que matara el zacate. Pero cuando caía en la calle, ¿qué es lo que le pasaba a esa piedra de sal? Ya no estaba sobre la olla de la comida, ya no estaba dando el sabor o siendo un preservante. Ahora era una piedra casi cualquiera que era pisoteada por la gente en la calle. Ahí los callos de la gente pasaban encima de ella. Ahí probaba lo más bajo, los pies de los hombres, cuando no habían zapatos y cuando las carreteras no eran de asfalto. Los pies de las personas eran algo de lo más curtido, de lo más sucio. Y dice Cristo, ahí termina la sal que no sala. Ahí termina. Una porquería, una cochinada, algo que es pisoteado, algo que no sirve para nada. Le digo a mi esposa, qué confuso es para mi cerebro que hermanos a quienes yo he amado en Cristo, en la fe, verlos que no quieren avanzar, que no quieren a Cristo, no quieren el Evangelio, no quieren la verdad que salva, la pisotean, la menosprecian, la abandonan, la dejan. Cristo no toma el lugar de importancia en sus vidas como se supone que debería ser. Dice Cristo, si la sal se vuelve insípida, ¿ya para qué sirve? El perro ha vuelto al vómito y la puerca lavada al mismo barrial. La sal dejó de dar sabor. Hermanos míos, yo he visto mi propia vida confundida.
Y yo he visto también la vida de algunos de ustedes confundida. Roguemos a Dios para que dure poco nuestro tiempo de insípido, que dure poco y recobremos nuestra salinidad y muy pronto estemos siendo de vuelta la sal de la tierra. Roguemos y trabajemos para que eso no ocurra. Si te pruebas y dices, estoy con buena sal espiritual, mantente salado. Si la sal se vuelve insípida, ¿ya para qué sirve? Si ya dejó de salar, ¿qué utilidad va a tener? No permitamos que perdamos nuestro sabor espiritual, nuestra condición para preservar. Hemos de preocuparnos por esto. Ustedes son la luz del mundo, verso 14. Pero si la ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. En ambos textos, en el 13 y en el 14, hay una partícula negativa. Dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, ya no sirve. Y dice el 14, ni se enciende una luz. O si se pone una ciudad sobre un monte, no se puede ocultar. Hay un concepto de lo negativo, de lo contrario, la sal que ya no sala y la luz que no alumbra o no quiere alumbrar. La que se mete debajo para no dar su luz. ¿Se imaginan que estuviésemos en oscuridad y yo prendiera un foco, una candela, y en lugar de ponerla en un lugar alto, la metiera debajo de un tarro? Dirían, pero pastor, ¿para qué hizo eso? ¿No ve que se fue la luz? Saque esa candela que nos alumbre a todos. ¿Por qué esconde el foco? Una vez estuve con una familia en mi casa y había una niña que escondía. No había luz y ella escondía el foco. Y el papá como loco buscando y pum, vino la luz. Y cuando vino la luz, ella hizo así. Y el papá se le fue encima, ¿verdad? Usted tenía el foco. ¿Por qué lo esconde? Y la risa de ella era malvada. Mala. Y yo le dije a mi esposa, esa niña va a ser peligrosa. Mala. Con una cosa malévola. Lo hacía con toda la mala intención. Hermanos míos, no se enciende una luz para esconderla. Dice Cristo, dice Dios, no se hace eso para que ocultes la llama. No. A veces estoy tratando de encender una gala y el viento llega y el viento me la apaga. O los fósforos de Zuli no sirven para nada. ¿Han visto eso? Y estás peleando. Imagínate que estás, por fin enciende. Que ahora la misma cosa se apague por sí misma. No se hace para eso. Se enciende para que alumbre, se enciende para que eche el humo, se enciende para que dé fuego, se enciende para que afecte la realidad de su entorno. Hermanos míos, no menospreciemos la obra del Señor. No se ha encendido para eso. Mi luz, la luz de Cristo, no se ha encendido para eso. Se enciende para dar vida. Se enciende para que su nombre sea glorificado. Se enciende para que se viva el evangelio, para que se sienta el pulso. Para eso es que se enciende. Dios nos ayude a meditar estas palabras al estilo de Cristo, sencillas pero profundas. Esto era algo que a Cristo lo identificaba. Lo entendían desde los obreros hasta los grandes intelectuales. Lo entendían por igual. Sus enseñanzas eran sencillas, pero profundas, llenas de vida, llenas de material para pensar. Quiero que busques conmigo lo que dice Mateo 7:24. Yo les dije que el Sermón del Monte era un discurso completo, ¿se acuerdan? Era todo un discurso completo. Así que debemos ir a Mateo 7:24 para ver lo que termina diciendo Jesús. Recuerden que esto es lo que Jesús terminó diciendo cuando terminó el discurso, según Mateo. ¿Qué dice Mateo 7:24? Por tanto, aquí viene la declaración del juez, la conclusión de todo lo dicho. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías,
con M mayúscula, y las pone en práctica. ¿Cuál es la finalidad, hermanos? Ponerlas en práctica. Tú eres la sal, tú eres la luz. Le compararé a un hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Que tú oigas esto y digas: yo soy la sal, yo soy la luz. Me voy a ir a vivir esto. Yo soy la sal, yo soy la luz. Hermoso escenario, ese carrito de comida que está allá sobre la ruta 21. Hermoso escenario para hacer sal y para hacer luz. Hermoso escenario. Esa tienda ahí de helado donde hermana Yendri trabajaba haciendo bebidas, ya no trabaja ahí, pero hermoso escenario para hacer sal y para hacer luz. El camionero desde aquí hasta San Carlos a traer arena, con los de la gasolinera, con los muchachos que quieren ser troqueros, traileros, jugar de vivo echando cambios. Hermoso escenario para decirle: yo te muestro lo que realmente vale la pena. Cristo, Cristo, nombre sin igual. Hermoso escenario. Hermanos, tiene que ser transformada nuestra forma de visualizar nuestra vida. Tenemos que entender que no es solo para cansancio mío, ni tampoco para ganar plata, que es para que brille la luz, para que corra la sal. Ahí donde la sal cae, hermanos, tiene un efecto. Mi papá todavía se acuerda de la sala de la casa de él, el lugar donde se comía, la sala donde mi abuelo ponía la sal. Ahí se hizo una mancha permanente en el piso. Ahí yo llegué a verla. Hasta el día de hoy ahí debe estar pálido, porque la sal tiene un efecto permanente, increíble, ahí donde ella cae, ahí donde ella está. Tengo un puño de sal allá en un tarro y siempre está húmedo ese tarro, sudando está. ¿Por qué? Contiene sal. No puede pasar desapercibida. Un elemento activo. Si hubiese algún químico aquí, ya me diría: qué problemática es la sal, cómo interactúa con su entorno. Hermanos míos, hemos de ser sal, hemos de ser luz, dice Cristo. La idea es poner en práctica estas palabras. Termino leyendo el verso 16 de Mateo 5. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? Gente, hombres. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre, a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de ustedes. Así brille la luz de ustedes. Así sale su sal, para que ellos glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Hermanos míos, debemos meditar estas palabras. Recuerden, me lo dice Cristo después de las bienaventuranzas y antes de empezar a profundizar sus enseñanzas. Tenía que ponernos Él en la posición correcta, mentalmente correctos, para darnos cuenta: tú eres la luz, tú eres la sal de esta tierra. Que así brille, que así brille. Cuando yo entrevisto personas para que sean miembros de la iglesia, en eso es lo que me fijo. ¿Entienden que son sal? ¿Entienden que son luz? ¿Se ven a sí mismos bajo esa responsabilidad de ser sal, de ser luz? No dice que sean perfectos, puesto que esto lo alcanzaremos en el estado de gloria, pero sí al menos conscientes, consistentes, trabajando en esto, doliéndonos el corazón, el alma, de cada vez que no hemos sido sal, de cada vez que no hemos sido luz, y trabajando con un proyecto para iluminar más, para dar más sal, para preservar más, para dar más sabor al mundo que me rodea. Y recuerda, la sal que tenemos y la luz que tenemos, a diferencia del mundo, es Cristo. Él es, en Él consiste nuestra salinidad y nuestra capacidad de iluminar el mundo que nos rodea. De Él necesito más,
y de él debo dar más a aquellos que están a mi alrededor. Recuerda las palabras de Cristo: así brille tu luz. ¿Delante de quién? De los hombres, allá afuera. Así brille tu luz. Dios nos ayude a meditar en esto. Oremos.